vamos a ver ya la parte gramatical del idioma, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a entrar, estamos a horas 10:36, son 5 minutos de espera que me parecen más que prudentes como para que todos se conecten a la clase. Estamos con 14 personas de 22, yo no sé dónde andarán los demás, bueno, pero esa es responsabilidad de cada uno. Bien, vamos a empezar entonces, como les decía, hoy día vamos a ver, bien, vamos a hablar de lo que son las estructuras del idioma inglés, ¿ya? Eh, un segundo. Bien, bueno, todo idioma, todo idioma está formado para que pueda existir, tiene que tener una estructura. Y esa estructura está dividida en 3 partes. Dentro de lo que es el idioma inglés, y es lo mismo para cualquier otra lengua, pero en este caso específico hablamos del idioma inglés, se divide en una estructura sintáctica, una estructura semántica y una estructura fonética. La unión de estas 3 estructuras hace posible que exista lo que se denomina lengua o idioma. Ninguna lengua podría existir, podría ser usada si no tuviera una estructura gramatical, o sea que cada una de las palabras que la conforman se asocien unas con otras de acuerdo a reglas establecidas por la lengua. Ahora, esas reglas, fíjense ustedes que no las establece la academia. La academia lo que norma es no hagan así, lo correcto es así, pero ya la gente, el hablante, está usando la lengua de una forma particular y la ha utilizado de esa forma. Entonces, es erróneo pensar que idiomas o lenguas que muchas veces se denominan dialectos porque están circunscritos a un lugar geográfico particular que es muy pequeño, pero aún así siguen siendo una lengua o un idioma. Es erróneo pensar que estas lenguas o idiomas o dialectos, mal llamados dialectos, no tienen una estructura gramatical. Eso es imposible. No tendrán al idioma escrito, no tendrán reglas puestas, no tendrán una gramática analizada, pero sí tienen una gramática que naturalmente la han adquirido de padres a hijos y de hijos a otros hijos y así sucesivamente. O sea, desde siempre ese pueblo, esa comunidad hablaba un idioma que tenía una estructura, porque no puede ser que uno hable sujeto, verbo, complemento y el otro hable verbo, sujeto, complemento y el otro ponga el verbo y después le ponga el complemento y después lleva el sujeto. O sea, no, todos hablan de la misma manera. O sea, naturalmente, por repetición, los niños aprenden de los padres la manera de comunicarse, aprenden el idioma. Entonces resulta de que toda lengua tiene. Si nosotros nos pusiéramos a estudiar esa lengua, vamos a encontrar que tiene una gramática, vamos a encontrar el tema de cómo se estructuran las palabras en esa lengua, pero eso ya será un estudio que se haga. Entonces, toda lengua, como decía, tiene una estructura gramatical, una estructura en la cual cada elemento de la lengua, en este caso el vocabulario léxico, se va acomodando de acuerdo a normas que los hablantes conocen. ¿no? No que hayan estudiado. Las conocen porque las aprendieron de las personas que les enseñaron, de padres a hijos normalmente. Y es lo que sucede con un niño chico. Un niño chico nace en el seno de una comunidad, una familia o un grupo social y a medida que va desarrollando físicamente, el niño va agarrando palabras de su entorno y las va reproduciendo, ¿no? Y esa reproducción es tan lógica que incluso nosotros encontramos situaciones que chocan con lo que la lengua dice o con lo que la academia norma. Es el caso de los verbos en participio. Por ejemplo, un niño dice,
uno le enseña, se ha caído, se ha ido, ha venido, ha estado, y el niño rompe algo y dice, he rotido. Y dice, murió la mascota y dice, se ha morido, ¿no? Naturalmente, ¿por qué? Porque está usando, ¿no? Una función del pensamiento lógico de que todo es ido, ado, ido, ado, ido, ado. Entonces él asocia que morir, morido, y romper, rotido, y poner exponido, ¿no es cierto? Entonces, él no sabe que existen excepciones a esa regla. Entonces, él asocia lo que por lógica debería seguir. Entonces, eso, por ejemplo, nos demuestra que sí, que las lenguas no son esencialmente escritas, las lenguas son orales. Y esa lengua que puede no tener una gramática estudiada, pero sí tiene gramática, es una lengua. Y los hablantes la usan y la usan bien, ¿no? Entonces, todo idioma tiene esa estructura, tiene una estructura gramatical, tiene una estructura semántica, que es la otra parte de la lengua. ¿A qué se refiere la estructura semántica? Se refiere al significado que tienen las palabras de acuerdo a las oraciones en las cuales están siendo usadas. Y este es un elemento muy importante y lo veíamos en el video de ayer de traducción, en el que el profesor indicaba claramente, aquí en esta parte dice having a rest, teniendo un descanso. No, nosotros no decimos teniendo un descanso, en español decimos descansando, ¿no? Entonces, ahí esa transposición que se hace de teniendo un descanso, que es literal, a descansando, está dentro de la semántica. Para nosotros, ¿qué es más comprensible? ¿Cómo vamos a entender esto? Teniendo un descanso suena feo, eso no es español. Entonces, se trata de poner dentro del esquema del español lo que el inglés está comunicando. Entonces, eso nos lleva a entrar dentro de lo que es la semántica, lo que quiere decir. Ahora, ayer veíamos dentro de las técnicas de comprensión, una de ellas que decía vocabulario en contexto. ¿A qué se refiere el vocabulario en contexto? A que una palabra, y lo veíamos en los diccionarios, por ejemplo, el término log, que ayer lo analizamos en detalle, decía tronco, registro, leño, bitácora, diario de navegación, diario aeronáutico, incluso hasta podría aplicar a la caja negra de un avión el término. Entonces, fíjate que una palabra puede tener múltiples significados y cuál de ellos voy yo a utilizar en una X oración. O sea, no puedo pretender que tenga una sola significación, tiene que tener varias acepciones, se llama. En este caso, ahí entra el vocabulario en contexto. ¿De qué está hablando la oración? ¿De qué está hablando el resto de las palabras que conforman esa idea para que yo elija la significación adecuada a este término que va a cambiar cuando esté dentro de otro grupo de palabras, ¿no es cierto? Entonces, a eso va la semántica. La semántica va a entender el mensaje y ponerlo, el mensaje de la lengua de origen, y ponerlo de modo que no varíe ese mensaje dentro de la lengua meta. En este caso, cuando hablamos de traducción, siempre hacemos alusión a lengua de origen y lengua meta. La de origen es en la que está escrito el texto, y la lengua meta es a donde nosotros tenemos que llegar. Es decir, el inglés viene a ser nuestra lengua origen y el español va a ser nuestra lengua meta. Entonces, dentro de ese concepto, es importante entender que la semántica es esa parte de la lengua que tiene que ver con eso de interpretar, como decía el profesor ayer. No se traduce textual, se interpreta, se encuentra la equivalencia, se encuentra la manera de expresar de esto que está diciendo esta lengua a esta otra lengua, de modo que tu traducción sea lo más cercana o fidedigna de conservar el mensaje, pero la manera en la cual va a ser expresada o redactada va a ser distinta, ¿no? Entonces,
A eso va la semántica. La semántica tiene que ver con el significado, lo que se quiere decir, lo que se quiere transmitir, que depende mucho del contexto dentro del cual se esté hablando. La semántica en la comunicación es un elemento importante y es un elemento conflictivo. ¿Por qué? Porque resulta de que no todos entendemos las cosas como el hablante quiere que las entendamos. ¿Cuántas veces sucede que dice, chicos, el proyecto para el lunes? Entonces alguien dice, o sea, para el lunes dijo, pero ¿a qué hora del lunes? O sea, el lunes a cualquier hora, puede ser a las 12 menos 5 de la noche, o le puedo entregar y si le entrego el domingo, ¿cómo sería? ¿No? Entonces resulta que hay contradicciones, hay problemas, en lo que en comunicación se llama ruido o barrera, y la mayoría de estas barreras o ruidos se dan precisamente en la parte semántica, ¿no? No hace mucho, tristemente, alguien, bueno, a través del tiempo, en realidad, no es de la actualidad, esto ha sido de siempre, algún personero del gobierno anterior, de hace muchos años y no hace mucho también, manifestó o declaró a la prensa y dijo, más les vale a los opositores andar con el testamento bajo el brazo, ¿no? Entonces, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Andar con el testamento bajo el brazo. O sea, yo voy al abogado, hago mi testamento, me lo pongo y camino así por toda la ciudad todos los días de mi vida. No creo, ¿no? No fue exacta, no fue eso lo que quiso decir. Dijo, ande con el testamento, pero no se puede entender literal textualmente esa situación. O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿No? ¿Qué es lo que quiso transmitir esta persona cuando dijo esto? Entonces, ahí está la semántica. ¿Qué quiso decir? ¿Cuál es el mensaje? ¿No? ¿Cómo debo entender yo esa oración que esta persona pronunció? Para salir de duda, fue Luis Arce Gómez, ministro del Interior en la época de la dictadura de Luis García Meza, ¿no? Bueno, ustedes quizá ni habían nacido, era en los años 80 esto. Bueno, entonces el hecho es de que dice, anden con el testamento bajo el brazo. ¿Qué quiere decir? No podemos entender literalmente. Quiere decir, cuídense, ¿no? Quiere decir, ojo, estamos vigilando. Tú te pones en contra y pasaste a mejor vida, ¿no? Eso quiere decir. Y alguien dirá, pero ¿dónde dice eso? No, pues es que no lo dice. Quiere decir, ese es el mensaje. Entonces, eso es semántica, a eso va. Y todo idioma tiene eso, lo que tú dices y lo que transmites y quieres que el otro agarre como mensaje. Bueno, la tercera estructura que tiene una lengua es la estructura fonética. La estructura fonética, que es en realidad la raíz, porque las lenguas son originalmente orales. El hombre primero, después de que aparece sobre la faz del planeta Tierra, habla, no escribe. La escritura es una representación de la oralidad y yo me animaría a decir, y lo sostienen muchos lingüistas, una mala representación de la oralidad. Porque, por ejemplo, la palabra casa, el sonido K es una K, la K de kilo. Debería escribirse casa, K-A-S-A y punto. O la palabra pereza, P-E-R-E-S-A, pereza. ¿Por qué tiene que ser con Z? ¿Por qué eso de la C, de la B, de la V, que no sé qué, que no, que póngale tilde, que no le ponga que es esdrújula, que es aguda, que es grave, que es llana? Todo eso pertenece a la parte escrita. Y la parte escrita es la que la gente se ha inventado, o sea, esos sonidos que originalmente existían los han plasmado de manera escrita cuando aparece la escritura con los sumerios hace muchos años. Entonces resulta de que incluso esa representación de la oralidad ni siquiera es fidedigna porque no suena, la K es K, la K de kilo. Es así debería ser casa, carro, debería ser así, debería escribirse así, pero no, ya las personas han empezado, los lingüistas, etcétera, han empezado a ponerle otros sonidos y pues en el caso del español no es la excepción y el inglés tampoco, ¿no? Entonces,
la estructura fonética, que es fundamental en lenguas, es parte, ¿no?, de ese conjunto de lo que hace a un idioma. Entonces, todo idioma, concluyendo, tiene una estructura gramatical, siguiendo reglas, tiene una estructura de contenido, de mensaje, lo que quiere decir, cada uno de los términos y los términos dentro de las ideas, y finalmente tiene una estructura de sonidos que todos los hablantes manejamos y conocemos. Entonces, estas tres estructuras están presentes en las lenguas, sean lenguas de renombre como el inglés, el alemán, el francés, el español, o sea, la lengua más perdida en el corazón del Amazonas de una tribu de pigmeos que ni sé qué nombre tiene, todos usan las mismas estructuras, aunque no conscientemente y no las tienen plasmadas en libros, ¿no? Hay lenguas que son netamente orales y nunca han llegado a desarrollar un sistema escrito, ¿ya? Entonces, en el caso del inglés, nosotros técnico, que es el que hacemos nosotros dentro de lo que es la traducción, nos basamos en lo que es la estructura sintáctica y la estructura semántica. La estructura fonética no la hacemos porque no hablamos en inglés en esta asignatura, pero es un tema de que si tú quieres ser competente en una lengua, pues tienes que manejar esos tres elementos, ¿no? No puedes ser competente solo entendiendo y no diciendo nada. Se supone que tienes que desarrollar todas esas habilidades que implican el ser competente en un idioma, ¿ya? Entonces, hay un temita un poco gracioso aquí, es el tema de los animales, ¿no? Mucha gente dice el gato, yo he leído libros y el gato maulla distinto en inglés que en español. No, señor, el gato maulla miau aquí en la China o en la Cochinchina. En todo lado el pato dice cuá cuá aquí en la China y donde tú quieras, en el Polo Norte. El tema es cómo representamos el sonido que emite un pato, un ganso, un loro o un gato, ¿no? En inglés, la representación de ese sonido, y me permito garabatear aquí, es así, ¿no? Entonces resulta de que tú tienes esta representación del sonido de un gato en inglés y en español tú dices, ¿cómo maulla un gato? Pues maulla así, ¿no? Y entonces mucha gente dice, a ver, es que el gato maulla en español y hay gatos de ingleses que maullan así. No, el sonido es el mismo. El problema es que las letras no tienen el mismo sonido en las lenguas. Cada lengua tiene sus propios sonidos. Aquí la E es I en inglés y esta es como una AU, ¿no? Es como una O. Entonces, miau, miau, y ese es el sonido del gato. Y en español, miau sigue siendo lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, he ahí el tema de lo que significa los sonidos que varían de lengua a lengua, ¿no? Y la representación, obviamente, de estos sonidos. Hasta acá, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda con respecto a esta primera parte de lo que es un idioma y las estructuras que forman un idioma? Bueno, me imagino que que el silencio otorga, dice en español, en inglés dice silence gives consent, ¿no? Entonces, quien calla, otorga. Bueno, procedemos. Cualquier cosa, por favor, no duden en tomar la palabra, ¿ya? Bueno, entonces continuando, vamos ahora nosotros para traducir, decíamos, necesitamos conocer la estructura. Ayer veíamos que podemos nosotros ingresar palabras, ingresar textos, tanto en diccionarios como en traductores, y podemos sacar una traducción muy interesante, fidedigna, pero también veíamos que existen técnicas, porque no siempre vamos a tener a la mano un traductor, un diccionario virtual, es más, se puede caer el internet, etcétera. Entonces, siempre es bueno el plan B, ¿no? Es como en las casas, tú tienes luz eléctrica, pero no está de más que tengas un par de velas y una linterna por ahí. No vaya a ser que se caiga la electricidad y ¿cómo vas a alumbrar? Ah, yo tengo una vela y ahí. Entonces, en esta situación también es importante tener el plan B. Y no solo el plan B, sino porque también el hecho de conocer esto que vamos a continuación a estudiar, te permite a ti hacer un análisis crítico de lo que los traductores hacen. Me refiero a los traductores virtuales. Ayer les mostraba que Google tenía sus serios problemas, ¿no? El Lingui, obviamente, mucho más específico, mucho más
profesional, diríamos así, en el tema de la traducción, pero nadie te dice que el Lingui también puede tener sus errores por ahí. Entonces, ¿a quién le toca? Y ayer lo repetía varias veces, juzgar la traducción. A ti que eres el usuario, tú pones en Lingui o pones en Google o en cualquier traductor el texto que quieres que te traduzca y después, ¿quién te garantiza a ti que ese texto está bien? Solo tú. ¿Cómo lo vas a hacer? Revisando el texto. Entonces, todo texto que te traduce tiene que ser revisado. Ahora alguien me dirá, pero yo no sé mucho inglés, no importa, pero por lo menos ten las estructuras básicas que tú deberías encontrar en un texto y ten el criterio básico también como para juzgar esa traducción. Y precisamente de eso se trata esta asignatura, de que desarrollemos ese criterio como para decir, aquí algo anda mal, esto no me está gustando, parece que esto está mal, ¿no? Entonces, ayer, fíjense ustedes que el profesor decía, eh, por ejemplo, decía, fíjate que watery es un adjetivo, viene de water, que es un sustantivo, agua. Entonces, watery con y querría decir que tiene agua, que es acuoso, aguado, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe él? ¿Cómo puede él hacer esa acepción? Incluso a veces, bueno, no en el caso de ustedes, bueno, dejo de lado eso. ¿Cómo puede él juzgar eso? Porque conoce seguramente esos elementos importantes. Él decía recommended, recommended está en pasado y él decía recommend es un verbo y cuando tiene la terminación ed en inglés, cuando tienen los verbos terminación ed, quiere decir que están en pasado. Entonces, eso es importante saber. Eso es importante. ¿Qué más? Decía también, hablaba del orden, decía siempre en inglés los adjetivos van delante de los sustantivos, ¿no? A terrible headache en la primera parte, ¿no? Terrible dolor de cabeza. Y en realidad un dolor de cabeza terrible. Y él decía en español, por ejemplo, decía, somos más flexibles. Podemos decir un terrible dolor de cabeza o un dolor de cabeza terrible. En cambio, en inglés no, decía él, no. En inglés la estructura es rígida. No puedes decir tú, she had a headache terrible. No, imposible, bajo ningún concepto, pero sí, she had a terrible headache. Entonces ahí está, la estructura del inglés es rígida, pero la del español no. En español dices, tiene un terrible dolor de cabeza o un dolor de cabeza terrible. Entonces ahí está también lo que en el video el docente ayer nos indicaba, ¿no? Entonces es importante conocer que siempre en inglés, por ejemplo, los adjetivos van delante y que cuando yo traduzco tengo que traducir de atrás para adelante porque el elemento final en una serie de varias palabras que son adjetivo, adjetivo, adjetivo y el último es sustantivo, yo tengo que empezar como en español es primero sustantivo y después sus adjetivos, tengo que empezar al revés, ¿no? Entonces, esos elementos los vamos a estudiar, eso es lo que vamos a hacer en este curso y pues empezamos con lo que es la estructura sintáctica, ¿no? Entonces, la estructura sintáctica nos va a indicar primero la forma y las categorías. La forma, ¿cuáles son las unidades sintácticas? ¿No? La palabra, un primer elemento, se parte de lo que son palabras. Las frases, que son asociación de palabras que no siempre expresan una idea completa. Las oraciones, que son las que nos van a expresar la idea completa, que van a tener sus elementos, que enseguida los vamos a ver. El texto, que es un conjunto de oraciones que habla sobre un tema en particular, y el morfema. El morfema es un elemento gramatical que normalmente nos dice o nos indica el número, el género, nos indica el tiempo, la inflexión en gramática, ¿no? Puedo sonar un poco gramatical, pero enseguida los ubico en lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en género, en español tenemos blanco, blanca. La palabra, la letra O viene a ser un morfema de qué? De género. Te está diciendo que la O es masculino. Te está diciendo, si dices blanca, quiere decir la A, te está haciendo referencia a algo femenino. Igual en singular plural, ¿no? Libro, book, books.
Entonces, la S es el morfema que te indica número, te está diciendo que está pluralizado el sustantivo. Si tú dices, por ejemplo, el verbo recommended, que decía ayer el profesor, esa terminación ed es el morfema de tiempo verbal, te está indicando que ese verbo está en pasado. Si estuviésemos hablando, qué sé yo, de un presente, por ejemplo, she studies a lot, digamos, una oración simple, ese study con y es el verbo raíz, pero con ies te está indicando inflexión, es decir, conjugación de tercera persona en el presente, ¿no? Entonces, todos esos elementos se llaman morfemas y están presentes en nuestra lengua y en todas las lenguas, así nomás es. Bueno, entonces esas son las unidades sintácticas. Dentro de lo que son categorías, nosotros ya estudiamos la función de cada una de las palabras que forman las oraciones, ¿ya? Y dentro de las categorías gramaticales, son 9 las categorías gramaticales que están en español y están en inglés. Entonces, ¿cuáles son? El sustantivo o nombre, el pronombre, el adverbio, la preposición, la interjección, el verbo, el adjetivo, el artículo, la conjunción. Todo esto puede sonar, reitero, muy gramatical, pero lo vamos a ver en la práctica y van a ver ustedes que cuando acaben el curso van a saber más gramática en inglés de la que saben en español, ¿no? Y eso no va a ser una novedad porque así nomás es. Cuando uno estudia otra lengua, lo obligan a estudiar la gramática y los que saben inglés acá o más o menos saben que el presente simple en pasado, ponga el verbo en gerundio, ponga el adjetivo, ponga el adverbio, ¿no? Y uno que en español 12 años de su vida llevó lenguaje, pero copiando, ¿qué me importa? Entonces resulta de que aquí sí lo tiene que aprender y es un plus, ¿no? Nos ayuda a aprender gramática y eso se aplica a nuestro idioma también. ¿Hasta aquí alguna preguntita? Nada, chicos. Bueno, continúo. Si nadie dice nada, seguimos. Bueno, vamos a hablar ahora de la oración, que en realidad es el núcleo de nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo está basado en analizar oración. Entonces, ¿qué es una oración? Un conjunto de palabras que expresa una idea completa. Esta oración tiene un sujeto, que es de lo que habla la oración, a lo que se refiere la oración, tiene un predicado que es el resto de la oración y este predicado a su vez tiene dos elementos constitutivos que son el verbo y el complemento. ¿Qué es el verbo? El verbo es la acción o lo que es el sujeto. El verbo está en relación directa al sujeto. Entonces, el verbo puede indicarte la actividad realizada por el sujeto o puede indicarte la descripción del sujeto. Hay verbos de descripción, no todos los verbos son de acción. Por ejemplo, el verbo ser o estar, el verbo to be. Si tú dices, she is a student, ahí she es tu sujeto, is es el verbo, pero no es una actividad, es un verbo de descripción. Entonces, ¿qué es ella? A student, una estudiante. Entonces, en las definiciones, por ejemplo, marketing is a discipline which was no sé qué in the year by fulano de tal. En ese caso, el sujeto es el marketing. ¿Cuál es el verbo? El is, pero no es un verbo de actividad, sino más bien un verbo de definición, de descripción, ¿no? Entonces, al verbo se lo reconoce haciéndose la pregunta, ¿qué hace o qué es el sujeto? Al sujeto se lo reconoce haciendo la pregunta de qué me habla la oración. Y se verifica cuando éste está en relación directa con el verbo. O sea, si lo que tú crees que es de lo que habla la oración no está en relación directa con el verbo, pues no es el sujeto. ¿Ya? No es el sujeto. Y el otro elemento componente del predicado es el complemento, que ya es el tiempo, el lugar, la forma, es el when, el where, el how, el which, el whose, etcétera. Todos esos elementos que van a completar, por eso se llama complemento, lo dicho por el sujeto y por el verbo, ¿ya? Entonces, las oraciones tienen esa estructura y se reconoce las partes haciéndose esas preguntas. ¿De qué me habla la oración? Sujeto. ¿Qué es lo que hace o es ese sujeto? Verbo. Y todo lo que sobra, complemento.
podemos nosotros encontrar dos tipos de oraciones. Inicialmente vamos a trabajar solo con una de ellas, las oraciones simples, que son las que tienen un sujeto, un verbo y el complemento, y posteriormente también entraremos a ver oraciones complejas. Estas oraciones son las que tienen más de un sujeto, son generalmente dos ideas conectadas por un linking word o un connection word, en este caso and, but, puede ser however, puede ser because, puede ser, no sé, nevertheless, as a result, consequently, etcétera. Una serie de conectores que me van a unir dos oraciones simples, ¿no? Bien. Bueno, entonces lo que vamos nosotros a hacer en el curso es el análisis sintáctico de oraciones. ¿Para qué nos va a servir? Para juzgar al trabajo del traductor. El traductor me va a traducir una oración y yo tengo que juzgar, tengo que evaluar ese trabajo y decir, a ver, esto está bien, no está bien, es bueno, es malo, ¿no? Y para eso me va a servir el análisis sintáctico. Entonces, el análisis sintáctico se elabora o se realiza en las oraciones de la siguiente manera. Tú te haces la pregunta. Tienes una oración acá que dice Industrial organizations need capital to develop their projects. Esa es mi oración en inglés. La pongo al traductor, digamos, ok, eso es lo de menos. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es decir, a ver, ¿de qué me habla esta oración? ¿De qué me está hablando? Me está hablando de y hago lo que el profesor dijo. Primero aplico la técnica de anticipación. O sea, ¿cuáles de estas palabras yo conozco? Industrial, organizaciones, capital, proyectos. ¿Qué será esto? Lo busca necesitar. Ya. Las organizaciones industriales de atrás para adelante necesitan capital, desarrollar sus... ya, ok. Entonces, ¿de qué me habla la oración? Para terminar de armar eso medio raro que tengo en la cabeza, me hago la pregunta, ¿de qué me habla la oración? De las organizaciones industriales. Bien, ese es mi sujeto. Ya anoto, las organizaciones industriales. Fíjate que aquí no tiene las, no tiene de, pero eso no importa. Tú tienes que poner a la lengua meta como tiene que ser. Entonces, las organizaciones industriales, perfecto. ¿Qué hacen las organizaciones industriales? Necesitan. ¿Quiénes necesitan? Las organizaciones. Entonces, hay que verificar que haya una relación directa entre estos dos elementos. Si se da, este es el verbo. Este es el verbo. ¿Qué necesitan? El resto es el complemento. Necesitan capital para desarrollar sus proyectos. Muy bien, listo. Ya tengo ahí traducida mi oración. Las organizaciones industriales necesitan capital para desarrollar sus proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se denomina análisis sintáctico. ¿Preguntas hasta acá? ¿Nada? No, Alicia, nada. Ok, ¿están todos por ahí? Supongo que sí, ¿no? Espero que no estén durmiendo ahí tras la pantalla. Bueno, vamos a desconectarnos porque me queda medio minuto, no quiero que esto se corte y nos volvemos a conectar para la segunda parte, por favor. Listo, Alicia.